Acoimba Informa. Conversando con Continuamos en esta nuestra primera entrevista de nuestro primer programa Acoimba Informa con el invitado especial, el economista Víctor Ruiz, actualmente asesor de nuestra asociación. Economista, seguíamos hablando sobre la inflación y los índices e indicadores económicos en el país. Pero hay un índice que no tocamos, que es el índice de desempleo, que quisiera tocarlo brevemente para pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos ahorita en ese índice de desempleo y cómo afecta en este momento este desempleo, sabiendo que hay una gran población que tiene ahorita empleo pero informal? Okay. Fíjate, cuando el PIB cae, cuando cae la economía, nos está diciendo que han caído 4 variables, en términos generales, unas más profundas que otras. El gasto en bienes de consumo final, el gasto en inversión privada, el gasto incluso del mismo gobierno en actividades productivas y los ingresos por exportaciones, o sea, hay problemas de balanza de pagos. Ahora bien, ¿qué significa eso? Si eso es así, todo eso lo produce la gente que está empleada en el sector productivo. Si cae el PIB, automáticamente debe estarse generando un problema de desempleo productivo grave. Ahora bien, como les decía, hasta el último trimestre del año 2014 no hay cifras. La última cifra de desempleo que la da el Instituto Nacional de Estadística dice que hay para el 30 de septiembre del 2014 el desempleo en Venezuela era del 7%. Es decir, incluso decía que habían solamente 1.400.000 personas desempleadas, más o menos. Y significa también que hay empleadas unos 13.350.000 personas. 13.350.000 personas. Si nosotros sumamos los 13.350.000 personas más la cantidad de personas empleadas, significa que hay una población económicamente activa que está cerca de los 14.400.000 personas. Eso es más o menos nuestro mundo productivo. ¿El sector informal? Ahora bien, pero esa cantidad, esos 13.350.000 personas que están empleadas, las divide el mismo INE en, para ese momento decía, 59.5% pertenece al sector formal y el 40.5%, la diferencia, es sector informal. ¿Okay? O sea, que eso no tiene un trabajo digno. Es decir, más de 5 millones de personas, muchísimo más, 5 millones, casi 500.000 personas están en el sector informal para ese momento. Sin embargo, para diciembre de ese mismo año, el año 2014, el presidente dijo que el desempleo había caído a 5.5%, es decir, bajó más el desempleo. Y como el PIB cayó, significa que este no es empleo productivo automáticamente, lo que aumenta es el empleo informal automáticamente. Sabiendo que con todas estas empresas quebradas, con estas empresas que estamos cerrando, que son más de 4.500 empresas que han cerrado por tantos problemas que ha tenido el país y por tanta presión que ha tenido este gobierno con nuestras empresas, sabemos que ese empleo se va a empleo informal. Sí, claro. Profesor, para continuar con nuestra pregunta y para aclarar muchas cosas sobre economía, ¿cómo afecta la caída de precios del petróleo a la economía en Venezuela? Bueno, lo ha agravado. Realmente es decir, no podemos decir que es el origen de la situación de los precios en Venezuela. El origen de la situación de precios en Venezuela es origen de política económica. Cuando no se sabe de economía, cuando no se sabe de teoría económica, pues mucho menos se puede aplicar políticas económicas. Entonces, la caída de los precios tiene un impacto profundo, sobre todo en el gobierno, porque recordemos que el gobierno es el que recibe esa cantidad de dólares que luego una gran parte la
la puede convertir en bolívares para dejarla en el circuito económico de la nación, y la otra la utiliza para sostener la actividad de importación. Recordemos que en este gobierno se sustituyó la producción nacional por importaciones. Aquí importó muchísimo más, que creciera el PIB de Brasil, que creciera el PIB de Argentina, que los nicaragüenses estuvieran felices. No importa que los venezolanos estuviésemos en esta situación de hacer una cola para ver si consigue un producto. Como decimos nosotros, este gobierno incentiva la producción nacional, pero de otros países. Así es, y por eso están contentísimos. ¿Dónde mejor? Para otros países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al caer hoy en día los precios del petróleo, pues el gobierno no tiene capacidad de maniobra, en el sentido de no tiene dólares para seguir importando y seguir manteniendo una especie de bienestar colectivo, porque es cierto que aquí llegaron muchísimos productos de primerísima calidad, que los producen calidad de exportación de otros productos, y llegaron a Venezuela, pero era coyuntural. ¿Por qué? Porque se mantenía sobre una base coyuntural, que eran los precios del petróleo elevados. Eso se elimina. Entonces esa ala del vuelo del gobierno, ese motor se apagó, y hoy en día por eso la situación, porque por eso la escasez del desabastecimiento. Entonces cuando no tenemos la importación, y que el sector privado pudiese ayudar, ¿verdad?, encender ese motor de emergencia, que es el sector privado, para responder, no está, porque hay un sector privado nacional que está muerto, que ha sido ahogado a punta de represión económica. Con un modelo económico fracasado. Claro, por supuesto. Nosotros somos los que opinamos que este modelo económico fracasó, y sabemos que el gobierno hace políticas electorales, gobierna electoralmente y no políticamente, y eso es lo que nosotros nos afecta de verdad de una manera u otra. Ahora bien, profesor, aumentan el precio de la gasolina antes de las elecciones parlamentarias. ¿Qué cree usted? Brevemente, ¿me podría explicar? Bueno, mire, realmente es muy difícil para el gobierno elevar los precios de la gasolina, porque en palabras de Rafael Ramírez, producir un litro de gasolina de 91 octanos en Venezuela cuesta 38 centavos de dólar. Si tú agarras 38 centavos de dólar y lo multiplicas por 6.30, el precio de la gasolina de 91 octanos en bolívares es 2.40. Entonces, 2.40, pero 2.40 no me sirve para cubrir el subsidio de los 15.000 millones de bolívares, que es precisamente mantener ese tipo de gasolina a 0,07 céntimos de bolívar un litro de gasolina. Llegamos a los 15.000. Si tú multiplicas 38 centavos de dólar por 700.000 barriles de petróleo, que era, ya eso bajó, que era la producción nacional, el consumo interno, por 159 litros que tiene un barril, por 365 días, eso te da un poquito más de 15.000 millones de dólares anuales, que es el subsidio a la gasolina. Ahora, si lo pone a 2.40 no le da para cubrir el subsidio. Si lo pone a precio de 12 dólares, lo mismo, los 38 centavos lo multiplicas por 12, el litro de gasolina debería costar 4.60 más o menos, que tampoco le da para cubrir los 15.000 millones de subsidio. Y si lo pone a precio de CIMADI, los 38 dólares a precio de CIMADI, sí da más o menos un litro de gasolina debería costar 75 bolívares. Eso sí cubre el subsidio, los 15.000 millones. Pero el problema del gobierno no es de liquidez en bolívares. Bolívares están sobrando, ya lo decía antes. En Venezuela se estima que la liquidez monetaria está por encima de los 2 billones de bolívares. El problema es de liquidez en dólares, en divisas, porque el gobierno no tiene de dónde sacar para seguir importando, para pagar los compromisos de deuda, para pagar los servicios de deuda que tiene. Allí es donde está el grave problema. Entonces a él no le interesa muchísimo aumentar la gasolina. Cuando se vea con problemas de liquidez interna, pues ahí digo yo que sí lo va a hacer. Entonces tenemos esa situación. No creo que el gobierno realmente esté interesado en subir el precio de la gasolina.
Bueno, profesor, sin duda alguna, todas estas políticas económicas que emite el gobierno nacional, dicen ellos que para solventar muchos de los problemas monetarios que tenemos en el país. Ahora bien, nos ahogan, nos presionan a la empresa privada, y sabiendo que la empresa privada, ningún país subsiste sin la empresa privada. A juro, tiene que tener el apoyo el gobierno nacional de cualquier país para poder surgir económicamente. ¿Qué opina usted sobre esta presión que le hace el gobierno al que produce, al que genera bienes y servicios, al que da empleo? Precisamente está demostrado en los países desarrollados, el sector privado es donde se centra la economía, la producción. El 60%, si no más, del PIB de todos los países está sostenido por el sector privado de la economía. El gobierno debe encargarse de proteger ese sector privado, de ayudarlo y de establecer los mecanismos para que se garantice el libre juego en términos sanos de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Profe, nosotros desde el sector privado siempre vamos a hacer propuestas a favor y vamos a estar siempre dispuestos al diálogo. Nosotros apostamos siempre por el diálogo, es la única forma de que los países salgan de las crisis económicas. Tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que sentarnos a hablar. ¿Qué propone Víctor Ruiz para salir de esta crisis económica? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque siempre tenemos que dejar algo para decirle al colectivo, para decirle a la comunidad que sí hay una solución, pero se tienen que tomar ya. Sí, primero es aceptar que el sector privado debe ser aliado del crecimiento de la economía. Si queremos salir, el sector privado es el primer aliado que hay que proteger, favorecer y cuidar para que ayude, y realmente no es que ayude, que lleve a feliz término los propósitos, que es conseguir el máximo bienestar de cualquier sociedad. Segundo, eliminarle todas estas trabas de represión, Venezuela, desde el punto de vista económico, no hay democracia económica. Todo está intervenido. Por donde tú te metas hay control de precios, control de tipos de cambio, control para comprar. Todo está manejado por el gobierno. Aquí no hay libertad económica y allí donde debe centrarse. Dos, montar como principio que la producción nacional sea la sustituta de las importaciones, que sea producción nacional y con objetivos de exportación para comenzar a pensar en los dólares que van a llegar al país. 3, darle a PDVSA su actividad principal, hacerla competitiva, centrarla en lo que ella es buena, que es la producción y comercialización de petróleo, hacerla la empresa de vanguardia. 4, darle al Banco Central sus funciones y autonomía de control de la inflación y la cantidad de dinero circulando. O sea, hacerlo lo que es una institución técnica al servicio de la economía del país. Y otras que tenemos, como por ejemplo, eliminar, ya lo dije, el control de cambios. El control de precios. El control de precios. La ley laboral hay que revisarla, hay que, por ejemplo, mantenerse o colocarse en una gestión fiscal apropiada, porque realmente por allí hoy en día nosotros tenemos el déficit fiscal está siendo manejado con una impresora de dinero que realmente nos está haciendo muchísimo daño. Y devolverle a esas empresas que han sido quitadas a sus dueños y que están en un cementerio, ¿verdad? Devolvérselas a sus dueños para convertirlas en empresas productivas. Bueno, señores, esas son las opiniones del profesor Víctor Ruiz. Es como nosotros siempre hemos comentado, el problema económico es un problema que si se toman las medidas como las que menciona el profesor Víctor Ruiz, vamos a salir de este atolladero económico muy pronto. Creo que el problema en Venezuela es más cultural que económico y tenemos que enfocarnos en eso. Agradeciéndole al profesor Víctor Ruiz, gracias. Por estar en nuestro primer programa
a Coimba Informa. Vamos a estar con varios invitados en nuestros siguientes programas. Gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a nuestro siguiente bloque. Muchas gracias por estar con nosotros.